Vamos a hablar de un tema que sabemos, siempre la gente nos lo reclama. ¿Cuándo van a hablar de esto? ¿Cuándo van a hablar de esto? Bueno, hoy vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de la cuota alimentaria, porque inicia el periodo lectivo, el ciclo lectivo escolar, empiezan las clases y empiezan algunas dudas también. ¿Corresponde que ante tanta demanda de las escuelas, de comprar útiles, de comprar uniformes y demás, los gastos sean compartidos? Porque llamamos cuota alimentaria, parece que solo hablamos de alimentos, pero ¿está eso también o no? ¿Y qué hay con lo que hace ese chico de padres separados en ratos de ocio? ¿También está incluido eso en la cuota alimentaria? Ya mismo nos sacamos toda la duda con Mariel Molina de Juan, abogada, que siempre nos acompaña. ¿Cómo va, Mariel? Buenos días, Bienvenida, muy bien, muchas gracias. Gracias. Empiezo por preguntarte, dentro de muchas cosas que tenemos para consultarte, ¿qué sí y qué no está contemplado dentro de lo que llamamos cuota alimentaria? La cuota alimentaria es una consecuencia del ser padre y madre. Bien. Por tanto, todo, absolutamente todo lo que un niño, niña o adolescente gasta para vivir, integra la cuota alimentaria. Ha sido clarísima Eso y quiere contundente con decir eso. que comprende alimentos en cuanto a sostenimiento en supermercado, verdulería, carnicería. Sí. Limpieza personal y del hogar. Vestimenta, vestimenta para salir, vestimenta para el colegio, vestimenta para los deportes, vestimenta para estar en casa. Habitación, alquiler, si se paga, expensas, luz, gas, internet, todos los servicios que aprovecha el niño en la casa. Esparcimiento, el regalito del cumpleaños que va el niño, el cine, todas las actividades. ¿Se hace un deporte? Deportes, un hobby. Toda clase de deportes, la cuota del club, la ropa del club, traslado, lo que la mamá paga o quien tiene a su cargo el cuidado paga para llevarlo y traerlo a la escuela, a la casa de los amiguitos, a la casa de los abuelos, a las actividades deportivas. Sí. Esto es muy importante que se entienda, porque hay un mito de considerar que la cuota alimentaria se cubre pagando la obra social y el colegio. Y esto no es así, porque el hijo es hijo de dos personas y ambos tienen que cubrir esa misma responsabilidad. Si esto no es así entendido, es una sobrecarga sobre la función materna, que generalmente es la que tiene las tareas de cuidado, que no solo tiene su jornada laboral propia, que tiene la jornada laboral de cuidado, sino que además tiene que duplicar la jornada laboral porque no le alcanza. Okay. Por tanto, todas esas listas de útiles escolares de las que ustedes estaban hablando, tienen que ser asumidas por ambos. ¿De qué manera? ¿50 y 50? No. En proporción a los recursos. Si papá y mamá ganan lo mismo, pagarán lo mismo. Pero si papá y mamá... También aquí tiene que ver mucho la brecha salarial. La mujer hoy en la Argentina todavía gana menos que el varón en general. Estamos hablando de la generalidad de los casos, ¿no es cierto? Y también en algún caso, digo, hay no sueldos, sino ganancias económicas desiguales o fluctuantes. Por ejemplo, alguien que es independiente, supongamos, una persona que se dedica a la artesanía, quizá un mes tiene buenos ingresos y otro mes tiene ingresos muy magros. Sí, la regla es que si uno tiene un hijo, tiene que hacer lo suficiente como para atender sus necesidades conforme la condición y fortuna. Si yo tengo un ingreso mínimo, no voy a pretender que mi hijo vaya a un colegio privado de los más caros de Mendoza. O sea, esto es... ahora, esto de los ingresos fluctuantes, hay una costumbre en el sistema, digamos, jurisprudencial, o sea, lo que deciden los jueces, de determinar una cuota ya no en dinero, sino con base en algún elemento que permita ir manteniendo su poder adquisitivo. Porque si yo hoy fijo una cuota de 10, dentro de 3 meses esos 10 me alcanzan para mucho menos. ¿Eso que es un valor de referencia? Perdón, Roberto. Hay un valor de referencia. Sí. Hay muchas provincias en donde directamente aplican el INDEC. Sí. En Mendoza, el INDEC no es aplicado en general, pero se utilizan otros mecanismos. El salario mínimo vital y móvil. Por ejemplo, si yo tengo una cuota, hoy el salario está rondando los 60.000 pesos. Los gastos de los niños
rondan esta suma, los gastos que tiene que asumir quien no cuida, ¿no? Sí. El otro progenitor, rondan esta suma, pues se fija en un salario mínimo. Y entonces de esa manera, cuando aumenta el salario, no es necesario volver a pelear por un aumento de cuota. El tema es que estamos todos peleando, doctora. Hay una situación real, Sí. tenemos un país con un contexto muy extraño, con una inflación del 100%, y los salarios siempre van perdiendo. Entonces yo digo, esos padres que no están juntos, porque cuando uno vive en familias distintas, uno se sienta, me ha pasado a mí cuando era chico, así, miren chicos, la situación no está para esto, cuidemos las zapatillas, cuidemos el calzado, pero cuando los padres están separados, esa comunicación por ahí es más complicada, digo. Entonces, ¿cómo se hace? Muchas familias están viendo deteriorada su calidad de vida, digo, si tenían una prepaga, ya no la tienen o bajaron de plan, si iban a algún colegio que antes se lo podían pagar, hoy no lo están pudiendo hacer, o inclusive están teniendo que dejar de hacer deporte en muchos casos, porque la verdad que hoy salir a comprar todo un kit que necesita cuesta muchísimo. Entonces uno prioriza ¿qué? Alimentación, salud, escuela y después va agregándole lo demás. ¿Cómo se hace para mediar en ese caso? Digo, hay una línea general en la que todos los argentinos estamos perdiendo calidad de vida. Sí. La premisa que nosotros tenemos Sí. es que los niños son el sujeto de preocupación La de prioridad. toda la comunidad. Ujú. Entonces, en la medida que se pueda atender al máximo a sus necesidades, ellos son los primeros. Bien. Quien debe resignar comodidades o necesidades son los adultos, Sí, tanto sí. papá como mamá. Esto que usted me dice es absolutamente real y también es cierto que es otro mito que a veces el saber popular malinterpreta, que los niños tienen derecho a mantener el nivel de vida que tenían los padres durante la convivencia. Eso es falso, porque cuando uno se separa, antes había 2 esfuerzos, 2 salarios que trataban de, digamos, tirar el carro juntos Sí. y ahora hay que mantener 2 casas. Te digo, Mariel, que ese es motivo de pelea muchas veces. Claro. Sí. He sido testigo de algunas discusiones de ese tipo, donde mamá dice, no, yo quiero que los chicos sigan yendo al colegio tal privado. Ya las economías se han dividido y el esfuerzo no es conjunto y una de las partes propone bajar un escalón, no en calidad, pero sí en el gasto económico que se hace. Es motivo de pelea. Sí, claro que sí. Y bueno, también, o sea, por eso tener en cuenta esto, que se reduce según las circunstancias, porque a veces si se trata de niños que están atravesando un proceso muy conflictivo de inestabilidad emocional, a veces cambiarlos de colegio no es la mejor vía. O cambiar el psicólogo, o cambiar el supongamos. psicólogo. Claro, o sea, hay que ver qué Sí, para esto. exactamente. En realidad, el key de la cuestión es entender la coparentalidad. Si yo entiendo la coparentalidad, entiendo que las decisiones no las toma solamente mamá, que se tienen que tomar en conjunto. Ustedes me van a decir, qué ilusa sos entre 2 padres que están peleándose por todo. En principio, decisiones tan importantes como el colegio, el psicólogo, no las puede tomar uno solo. Claro. Tienen que tomarlas en conjunto. Claro que si no hay acuerdo, termina decidiéndolo el Y se juez. da esta decisión en conjunto, Mariel, lo que vos ves desde la realidad también, ¿no? Con esta fluctuación económica, con esto que vos decís también. ¿Cómo es de alguna forma el proceso de negociación entre los padres? ¿Cómo el rol también del abogado como mediador? ¿Y qué es lo que vos ves en la realidad? Porque a veces que en la realidad de lo yo veo concreto que a los la que realidad- llegan a los estudios jurídicos y a los tribunales no son la mayoría de los padres separados. La mayoría de la gente que quiere vivir en paz alcanza sus acuerdos Bien. de alguna manera y sí los lleva a los tribunales, por supuesto, porque es importante que un juez diga, este acuerdo es válido para que asegurar el cumplimiento. La gente que tiene digamos, el mínimo porcentaje de gente que tiene alto nivel de litigiosidad porque no puede procesar el conflicto interno que es emocional, porque los conflictos de familia atraviesan la vida misma. En esos casos es muy difícil y ahí es donde tiene que intermediar la justicia. Hay una gran noticia en Mendoza, que es que la ley que regula cómo se actúa ante los tribunales, que se llama la ley procesal, tiene un proceso muy buenísimo para los alimentos urgentes, para reclamar cuota que se llama provisoria, ¿no? Mientras dura el juicio. Ese proceso es muy breve porque si una mamá lo pide, enseguida el juez cita audiencia, se presenta el papá y se fija una cuota. Eso lo tenemos desde hace 2 años. Y hay que decirlo, así como decimos las cosas. Antes demoraba muchísimo más Antes tiempo. o sea, los alimentos definitivos siguen demorando mucho, pero hoy ya Claro. existe esta posibilidad de que a los 2 meses, a veces menos,
una mamá tenga fijada la cuota. Ustedes pueden pensar, vos hablas de mamá. La verdad que es la gran mayoría de los casos donde todavía es Sí, la es muy raro que un mujer. hombre le reclame a la mujer el 50% que le corresponde, en realidad. Bueno, y ahí es el otro mito. Claro. No es el 50. Es lo Bueno, que, o el porcentaje que el le corresponde a por porcentaje. los ingresos. Entonces, la listita del colegio de los chicos, ¿cuánto tiene que pagar cada uno? Porque las tareas de cuidado que hace la persona que vive con los hijos tienen un valor económico. Yo te iba a preguntar eso, si Sí, se contempla se esas contempla. tareas de cuidado, Sí. de protección permanente, Sí, que una mamá, en general, también el papá, sino, pero que en general es la mamá, tiene para con esos chicos y se contempla a la hora de pautar lo económico. Se ¿Y contempla de qué manera? de dos formas. Con una cuota menor, por ejemplo, si el chico gasta 100 para Sí. vivir, si yo tengo una mamá, por favor tómenlo como ejemplo, no como que la ley Sí, sí, dice se entiende, eso, sí, ¿no? sí, entiende. sí. Pero si yo tengo una mamá que tiene tareas de cuidado, a lo mejor la mamá tiene que asumir 30 y el papá 70. Claro. Según las condiciones Porque de te cada está caso. compensando en eso que es. Porque ¿qué representa esa tarea de cuidado? Que no hay que contratar, además Claro. de tener, que no hay que Exactamente. contratar trabajo externo, que la mamá no puede tener la misma disponibilidad horaria que el papá para trabajar libremente y decidir cambiar de trabajo, decidir incrementar sus actividades porque tiene que cuidar de los niños. Claro, tal cual. ¿Se tiene en cuenta en ese cálculo la cantidad de días que está ese niño, niña o niños Eso es con papá y con mamá? Eso es relativo. En los casos que se llama cuidado compartido alternado, es un término un poco técnico y no tan Sí. preciso, pero a veces la gente ya lo está escuchando, ¿no? En esos casos donde el chico no tiene una única residencia, tiene 2 casas, 2 bicicletas, 2 perros, y va y viene. 2 cumpleaños. Sí, bueno, Es sí, un tema, 2 cumpleaños. Ese caso, ahí para fijar cuota hay que tener en cuenta si uno gana más. Porque en ese caso, donde las responsabilidades son realmente compartidas al 50%, ¿qué dice la ley? Cuando uno gana más que el otro, este otro que gana menos puede pedirle una cuota de contribución Claro. al que gana más para que el hijo tenga las mismas comodidades en ambas casas. Cuando digo comodidades no me refiero a si una casa tiene un jacuzzi y en la otra casa también No. la tenga. No, condiciones de vida Dignas. dignas. Le hago una consulta, doctora. Digo, vivimos en un país con 50% de niños pobres. O sea, la mitad de los chicos son pobres. Nosotros estábamos hablando del club, del psicólogo y demás, y el 50% de los niños mendocinos, los padres no cenan o se toman un té para que los chicos coman. Sí. Esa es la realidad Sí. de la Argentina. ¿Cómo hacen los padres o las madres cuando su pareja, no responde, digamos? O sea, es importante Sí, no que está en sepan el- que no está en pueden el mapa a reclamarle a los veces. abuelos y demás, ¿no? Es muy importante su pregunta. Lo primero que deben hacer es pedir una mediación, porque esto se trata de... Hay veces que no lo pueden ni notificar a los padres. por WhatsApp. Este es uno de los procesos donde se admite una gran flexibilidad. La pandemia nos hizo tanto daño, pero algunas de las cuestiones Bien. vinieron para quedarse positivas y esta es una de esas. Lo primero que debe hacer es pedir una mediación, que es una instancia fuera del juzgado, obligatoria para tratar de ver si se pueden poner de acuerdo. Esto es muy importante y la mayor parte de los casos de gente que se encuentra debajo de la línea de pobreza o con todas estas carencias se resuelven en la mediación. No van a buscar un abogado o del Estado. Tiene un alto índice de solución de problemas, sí. Bueno, si en la mediación no hay solución, entonces el primer obligado es el papá, porque es el responsable. Claro. Los padres son padres y los abuelos son abuelos. Si el papá no puede, y esto lo tengo que probar, no puede o es un incumplidor recalcitrante. O no se lo puede localizar, por ejemplo. O no se lo muchas puede veces pasa. localizar, ahí yo puedo ir a pedir alimentos a los abuelos. Bien. Con moderación, porque los abuelos Claro. son abuelos y también son Mariel. personas vulnerables. Pregunta que nos llega desde el público. Un hijo tiene 19 años, está estudiando, y saber si merece también todo este cálculo de la cuota Sí, alimentaria. sí. Si La los cuota padres tienen que ali- hacerse responsables de esa La cuota educación. alimentaria se extiende hasta los 21. Lo que pasa es que como nosotros tenemos una ley que dice que a los 18 son mayores de edad, ahí se les permite a los chicos mayores de edad presentarse ellos o bien que la mamá reclame
la contribución, pero se extiende de la misma manera hasta los 21 años. La única diferencia es esta, que a los 18, como ya somos mayores de edad, no estamos bajo la responsabilidad parental, entonces tiene esta posibilidad. Y la otra diferencia es que en ese periodo el papá o el demandado puede venir a decir, no, yo no corresponde que te pase alimentos porque vos tenés tus recursos, vos trabajás. Esta es la única posibilidad. Pero si yo trato de un niño, de un adolescente joven que está estudiando, hasta los 21 tiene libremente derecho a la cuota. Y luego, si estudia y este estudio le impide realizar una tarea que le permita autosustentarse, puede pedirse una cuota hasta los 25. O sea, es muy... o sea, la obligación alimentaria respecto de los hijos menores de 18 y hasta los 21 es amplísima. Bien. Después es más reducida, hay que probar que estudio, no quiere decir que me haya matriculado y punto, Claro. ¿no? Ariel, algo más. Quizá lo marcaste y se me pasó, pero ¿qué pasa con los gastos extraordinarios en los que puede incurrir ese crecimiento de esa niña o niño? Digo, una cirugía a último momento, gastos de ortodoncia. Bueno, ahí hay que distinguir qué es un gasto extraordinario, lo que no está previsto en la cuota, lo que no tiene regularidad. Hoy hay mucha discusión con las listas escolares y los uniformes. Sí. ¿Eso está previsto en la cuota o tiene que contribuirme como gasto extraordinario? Hay que ver cómo se ha redactado la sentencia o el acuerdo. Si es un gasto realmente que no está previsto en la cuota, entra como un gasto extraordinario y el papá tiene que contribuir aparte. Eso por un lado. Perdón, ambos padres tienen que contribuir. Sí, ambos. Ambos padres. Según sus condiciones y fortuna. O sea, si la mamá, como volvemos a decir, gana el 20% menos que el papá, aportará el 20% menos que el papá. O la inversa. Bien. Y los otros gastos, un viaje de estudio, una cirugía, la ortodoncia, son todos gastos que no están previstos en la cuota y esos se llaman gastos extraordinarios y tienen que contribuir. ¿Cómo? En proporción a los recursos. Generalmente la gente divide por mitades para no generar A mí problemas. me queda una. Bien. ¿Hasta cuánto tiempo para atrás puede un progenitor reclamar algo que no se ha cumplido? Es decir, debo, no sé, 1 año, 2 años, 3 años. ¿Se puede ir para atrás? Se puede ir para atrás, pero hay que tener mucho cuidado con esto. Primero, yo puedo, si tengo una cuota fijada, que me dijo que el papá tenía que pagar un salario mínimo vital y móvil, y no pagó ese salario mínimo vital y móvil, si el hijo es menor de edad, no corre el plazo. Pero si el hijo es mayor de edad, o sea, ya alcanzó los 18 años, el plazo para atrás es de 2 años para reclamar. No corre el plazo porque, digamos, cuando se reclama la mamá, reclama para el hijo, no reclama para ella, para un niño que no puede estar corriéndole el plazo en una acción contra el papá. Si la cuota no está fijada, imagínense ustedes que no hay cuota, y la mamá necesita pagar el viaje de estudio que le sale muy caro y no lo puede asumir. No había querido fijar cuota porque ella no quiso conflictos con el papá. Pero en un momento dado dice, quiero cuota alimentaria para pagar el viaje de estudio. En ese caso, si la mamá lo paga, tiene solo 1 año para reclamar. O sea, no hay que dormirse. Bien, la última, Ariel, y gracias por toda esta información que nos has traído. Repitamos este valor de referencia que da la justicia para la cuota alimentaria. Hay varios valores. Uno es el salario mínimo vital y móvil, otro es la unidad judicial. La diferencia está en que el salario mínimo vital y móvil aumenta periódicamente. En cambio, la unidad judicial aumenta una sola vez al año. Entonces, el año pasado empezó con un valor, pero se mantuvo durante los 12 meses con el mismo valor. Ahora aumentó muchísimo, pero no es como un cimbronazo importante y genera todo un deterioro. Entonces, lo que yo recomiendo hoy es actualizar conforme el salario mínimo vital y móvil. A veces se actualiza conforme, por ejemplo, el valor de la nafta, el valor de la cuota del colegio, el valor de la Son irreales esos valores, doctora, porque el valor de la nafta dice, bueno, aumenta el 10, el 14, pero mi paritaria dice que me van a dar un 15, pero me dan un 4 hoy, un 3. Pero si usted es asalariado, es raro, digo. Vamos a hacer una... ¿Usted sabe que los asalariados, doctora, son los que más han perdido en los últimos años? Pero hagamos esta Es un aclaración, tema, quizás
quizás me quedó colgado. Claro. Si uno es asalariado, en general... Va de acuerdo a mi bono de va sueldo. de acuerdo digo. al bono de Ah, ahí sueldo. Es está un el tema. porcentaje de todo lo que usted Perfecto. recibe, incluyendo los Perfecto. premios. Sí, sí, sí. A veces hay Pero una digo, discusión. porque la realidad económica, la inflación Sí, corre a una velocidad sí. y los salarios van porque 3 la cambios cuota menos. tiene que ver también con las posibilidades Perfecto. de quien alimenta. Si hay un salario, esto que estamos hablando del salario mínimo vital y móvil Claro. o la unidad judicial, es para los casos que no hay un salario. Ajá. Si hay un salario, perfecto. Es Porque ahí. incluso la empleadora está obligada A por informarlo. ley y a retenerlo directamente y a depositarlo en la cuenta. O sea, esto es un mecanismo rápido y ágil. Mire, si el papá tiene que pagar el 35% del salario, se le informa a la empleadora y tiene responsabilidad si no lo hace. Qué bien. Muy bien. Mariel, gracias, como siempre. De nuevo. Muchas gracias, un placer. Gracias.